complace tener a unos invitados de lujo. El tema como tal lo vamos a organizar con dos presentaciones magistrales por parte del doctor Abel Ramírez y posteriormente el doctor Enrique Roig Melo. Y posteriormente la mesa será coordinada por la doctora Virginia Rivera y nos acompañará nuestra presidenta actual de la Asociación Mexicana de Retina en la mesa redonda. Entonces, para posteriormente aclarar algunos puntos. Entonces, sin más, por el preámbulo, vamos a comenzar con nuestro primer ponente, es el doctor Abel Ramírez, maestro conocido, actualmente jefe del Departamento de Retina de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, actualmente miembro de la Asociación Mexicana de Retina, miembro de la Sociedad Americana y Panamericana de Retina, investigador con múltiples publicaciones en revistas indexadas. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación y pues nos honra tenerlo con nosotros esta noche. Pues muchas gracias al colegio y particularmente a ti, Manuel, por la oportunidad que me dan hoy para participar con ustedes en esta sesión. Y espero que al final de la sesión pues hayamos aprendido todos algo. La forma en la que lo estructuré fue un poco diferente a lo que normalmente hacemos, donde damos un marco teórico en esas estructuras, sino me enfoqué a lo que hacemos y a lo que nos dificulta. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya se está viendo? Sí. Es que no hicimos pruebas. Bueno, cuando tenemos un paciente con un desprendimiento de retina, a lo largo de la historia, en estos últimos años, hemos ido modificando nuestras experiencias quirúrgicas y todas las publicaciones y las tendencias que hasta la fecha estamos viendo es que el desprendimiento de retina reumatógeno primario cada vez más lo abordamos a través de la vitrectomía. Para poder hacer este procedimiento quirúrgico, pues tenemos que tener algunas características. Idealmente, cualquiera de los sistemas de visualización de contacto o de no contacto, pero que nos permita tener una visión panorámica correcta del manejo del vitrio y sobre todo la evaluación de las tracciones que puede inducir el movimiento del vacío y del flujo en una retina que tiene movimiento. Y aquí les estoy mostrando un video que se está haciendo con un sistema de visualización de no contacto, que es el Bion Resight, el Bion Ready, que es un equipo desechable, que pues al tener un equipo desechable pues nos permite tener una visualización con un lente prácticamente nuevo, que nos hace ver con mucha nitidez todo el polo posterior y podemos llegar en una sola toma, alcanzar hasta el ecuador para poder, como ustedes pueden ver, ir removiendo las tracciones que tiene el desprendimiento de retina. Eso es lo que normalmente buscamos encontrar en una cirugía convencional. Al final en esta cirugía lo que se pretende es pues, quitar las tracciones para combatirlas y poder hacer el intercambio de líquido por aire generalmente para poder hacer la aplicación del método de adhesión coloretiniana, que el que la mayormente usamos es la fotocoagulación por las muchas ventajas que todos ya conocemos en esta parte. El problema es en este tipo de pacientes, en donde desde que ingresas al fondo del ojo, ves que la retina está totalmente abolsada, totalmente desplazada hacia la parte anterior, y colocar la infusión y los trócaros empieza a ser un reto desde el inicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Existen pues muchas maniobras que podemos utilizar, desde utilizar mantenedores de cámara para poder ingresar desde la cámara anterior en los casos abolsados, utilizar diferentes tamaños de cánulas para poder hacer y poder estar seguros que no estamos por debajo en el espacio subretiniano y que atravesamos todo el plano. Y entonces, pues necesitamos utilizar cánulas de diferentes tamaños para que podamos nosotros visualizar que el lumen esté libre. Pero no siempre es posible y sobre todo ahorita, porque la tendencia que se tiene en todo el país es que estemos utilizando sistemas de paquetes de vitrectomía valvulados, donde los cuales ya vienen con una estructura y una cánula con una medida establecida en el PVC,
la cual no podemos modificar y que no es tan sencillo en los calibres que estamos utilizando conseguir las cánulas de 4.5, 5 y 6 milímetros como antes había en el calibre 20. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando el desprendimiento de retina y sobre todo entendemos que de acuerdo al estadio de vitreoretinopatía proliferativa que se tiene, a veces el desplazamiento que tiene la base del vitrio hace que la hora serrata esté totalmente en la zona donde va a pasar el trocar. Entonces se ha demostrado que muchas veces que hay otra maniobra que puedes desplazar un poco de líquido pesado todavía sin vitrectomía para poder desplazar la bolsa, a veces es insuficiente, como pueden ustedes ver en este diagrama, donde está el desplazamiento, pero la contracción que tiene la vitreoretinopatía proliferativa no nos permite ingresar de manera adecuada al polo posterior. Entonces les quiero compartir una idea, que es una idea que a mí me ha sacado de apuros en muchas ocasiones, en las que el ojo con los trocars colocados, pero sin abrir la infusión, pretendo en este paciente ver y manejar el vitrio como se hace una disección en bloque, pero utilizando el viscoelástico. Esto no he abierto la infusión y ustedes van a ir viendo en el video cómo sí es posible entrar al espacio epirretiniano, pasar por debajo de la hialoides para poder sacar y sin haber ingresado con vacío, tener el control del ojo todavía sin siquiera abrir la infusión. La verdad que ha sido una herramienta que a mí me ha sacado de aprietos y se las quiero compartir porque en algún momento pueden ustedes encontrarse en una situación similar y pues puede ser una de las muchas herramientas que existen para poder combatir este caso. Ya cuando estoy seguro del desplazamiento y el mismo viscoelástico desplazó parcialmente la bolsa, pues me aseguro que ya la infusión está en el lugar que yo pretendo estar para poder continuar con la vitrectomía como lo hacemos de manera convencional. Otra situación que tenemos y que vale mucho la pena discutir seguramente en la mesa redonda es que muchas veces cuando tenemos pacientes con vitreoretinopatía proliferativa, sobre todo en estadio C3, cuando existen cordones subretinianos, a veces no tenemos claro cuándo debemos de quitar los cordones para poderlo accesar. Este es igual, un sistema de vitrectomía que estoy utilizando aquí, un sistema que permite utilizar una nueva sonda que tiene la casa Alcon, que permite superar los 10,000 cortes. Y aquí lo que quiero mostrarles es que con el mismo instrumento que estamos nosotros utilizando, pero que además la punta de membrana, para remover la membrana limitante interna, es muy pequeña, pero si la utilizamos como si fuera un tenedor, o un palito de los chinos que nosotros utilizamos para poder ir envolviendo y traccionando el cordón subretiniano. Aquí les quiero mostrar esta maniobra que a mí me gusta mucho, que es como si fuera un espagueti. Donde ustedes pueden ver aquí en el video, es muy interesante cómo se alcanza a ver hasta la punta del trocar en donde está entrando el vitrector sin haber salido. Y entonces empiezo a enrollar el cordón subretiniano sobre ese tejido y que es algo que me parece, pues la verdad, muy útil hasta que lo combates y lo sacas totalmente. En este caso lo removí porque el cordón pasaba totalmente sobre el área macular y entonces esa es una de las indicaciones que tenemos que considerar para poder remover estos cordones subretinianos en los pacientes que se encuentran en esta condición. Otro paso que es interesante y en el cual pues creo que muchos lo hacemos es que los sistemas de soft pick que utilizamos para poder hacer los intercambios, a veces la misma punta de silicón se enreda sobre el borde del agujero y sobre todo cuando el agujero es pequeño, pero si empiezan a hacer el intercambio con el mismo vitrector, pues a veces se logra hacerlo de una manera muy generosa para que cuando ya tengas controlado totalmente el recma y tengas bien definidos los bordes del mismo, te puedas acercar perfectamente con tu punta de silicón, pero ya sin haber causado ninguna tracción. También es una sonda interesante que les muestro, que ya las han visto en varios sitios, pero que vale la pena recordar y utilizar, que pueden tener la oportunidad de poder dirigirla y modificarla, de pasarla de recta, curva, y nosotros sabemos que de acuerdo a la ubicación de las lesiones, muchas veces
nos conviene mucho una sonda recta y luego una sonda curva. Y ese tipo de opciones, pues creo que vale la pena agregarlas a nuestro arsenal. La otra parte que es muy importante es el momento en el cual encontramos la metaplasia del epitelio pigmentario y los fibroblastos en la vitreoretinopatía proliferativa. He escuchado, como ustedes seguramente muchas veces, que cuando quieren ingresar al manejo de la vitrectomía, están considerando que las proliferaciones asociadas a la vitreoretinopatía proliferativa sean lo suficientemente claras y evidentes para poderlas remover. Dicen, espérate un poco a que maduren. Pues a mí me parece que eso no es tan bueno, porque entre más controles el ojo, entre más temprano, el resultado visual del paciente siempre será lo mejor. Y la contracción de las membranas muchas veces hacen esto, donde nosotros podemos ver la contracción, pero no es tan fácil ni siquiera por OCT para poder identificar el plano de la membrana. Y en ese caso, creo que es muy importante que consideren la posibilidad de que cuando no encuentran el plano para poder hacer la remoción de las proliferaciones epirretinianas, pueden utilizarse, ayudarse de la cromovitrectomía y utilizar la técnica bimanual como les muestro. Aquí apenas si se alcanzan a ver las proliferaciones y sin embargo se ve la contracción, pero no es clara la visualización del plano para poderla remover. Entonces, utilizando esta opción de la técnica bimanual, pues podemos coger con una pinza, jalar el plano e ir removiendo y tiñendo de manera dinámica y nos hace una cirugía pues mucho más amable. Habitualmente estamos acostumbrados a utilizar la técnica bimanual para el manejo del desprendimiento de retina traccional, pero creo que en este tipo de pacientes, al haber un componente epirretiniano, también lo deben de considerar como una posibilidad para sus herramientas. Este es otro ejemplo en el cual se está haciendo esta cirugía bimanual del desprendimiento de retina, en el que estoy iniciando la vitrectomía, estoy haciendo la remoción de la hialoides de la parte posterior, pero son de esos pacientes que tienen una contracción de la base muy importante y que no nos permite llevarlo más allá del ecuador, y sin embargo la contracción sobrepasa el ecuador. Entonces tenemos que ir llevando los planos de manera suave, y aquí cuando ya llegas hasta donde puedes traccionar y puedes hacer el corte, puedes volver a ingresar con las pinzas y tijeras para ir removiendo estas contracciones que ustedes pueden ver en este momento, que están impidiendo que la retina pueda bajar con la mejor calidad posible. Y como si fuera desprendimiento de retina traccional, pueden ir ustedes removiendo estas proliferaciones porque también tienen un plano. Y este plano epirretiniano pues les permite hacer una disección de manera adecuada. Durante los últimos años, todos hemos estado expuestos ahorita a una gran cantidad de innovaciones que tienen que ver con la cirugía macular. Y dentro de las innovaciones que nosotros tenemos es poder manejar con mayor claridad y mayor facilidad la interfase vitreoretiniana y las condiciones. Podemos hacer injertos libres, injertos de colgajo para poder hacer el cierre del agujero macular. ¿Y por qué les estoy poniendo este tipo de casos? Porque no es raro. Hace mucho tiempo había un trabajo que ya no recuerdo ni quién lo publicó, pero hablaban que el desprendimiento de retina asociado a agujero macular se puede presentar hasta el 1% de los pacientes. Es decir, que la posibilidad de que un agujero macular pueda hacer esta condición es bastante bajo. Pues no sé qué haya pasado, pero mi impresión es que cada vez veo más pacientes con agujero macular y desprendimiento de retina regmatógeno. Y entonces, el utilizar esta opción técnica para poder, además de reparar el agujero macular, reparar el desprendimiento de retina, tratar de cerrar el agujero macular es una buena opción. Y los pasos en los que, pues, me parecen en mi práctica son los más simples para recomendarles cómo poder hacer el abordaje de un paciente con desprendimiento regmatógeno asociado a agujero macular, es que iniciar la vitrectomía, como ustedes pueden ver de manera convencional, ubicar las lesiones regmatógenas que tienen,
pues no desesperarse mucho de esa parte, tratar de drenar bajo líquido la mayor parte del abolsamiento, como ustedes pueden ver en este paciente. Y una vez que ya tienen completo la vitrectomía, nada más la vitrectomía posterior, porque ahorita van a ver por qué es que es importante empezar también a hacer el rasurado de la base del vitrio en esta etapa. En esta etapa, pues creo que una de las buenas opciones que tenemos es la iluminación a través de los candelabros, porque nos permiten hacer nosotros mismos la identación y hacer que nuestra cirugía sea mucho más ágil, porque el ritmo la llevamos nosotros. Una vez que se termina eso, entonces hago la tinción con el azul brillante para poder hacer la limitorrexis con la retina levantada. En mi caso, lo que hago mucho es la colocación de injerto libre sobre el agujero. Lo tengo separado en esta parte, ya que casi lo tengo separado en los 360 grados y solo le dejo un pedículo sobre los bordes del agujero. Entonces hago la colocación de líquido pesado en el polo posterior para poder hacer el desplazamiento y aplanamiento de la zona macular para poder así llevar el injerto como en la cirugía previa que les acabo de mostrar, como si fuera exactamente el mismo procedimiento. Y ya el resto está totalmente encaminado a poder ir secando la retina como es la cirugía convencional y terminas con una cirugía, pues la verdad, bastante rápida porque cerrando el agujero macular. Y la tasa de cierre es bastante buena. Ustedes pueden ver, esta es la tomografía de este paciente que les acabo de mostrar y los cortes muestran una muy buena adhesión del cierre a través del injerto libre. Por eso es que lo hago mucho, porque tomográficamente, en mi experiencia, es como mejor me ha resultado el seguimiento de los pacientes en esta condición. Después, hace unos años, ya tiene un poco más de un año, ¿no?, que se empezó con el manejo de el injerto de retina autólogo para los agujeros mayores a 600 micras actualmente en esta condición. Este es mi primer caso que hice de injerto de retina autólogo con la retina aplicada, porque primero hice con retina desprendida, aunque ahorita para la presentación estoy mostrando es exactamente lo mismo. En mi caso, yo hago limitorrexis antes de colocar el injerto de la retina autólogo. Y una vez que está completada la limitorrexis, me voy a buscar la zona en la que se va a tomar el injerto de la retina y hay un instrumento que me parece fundamental para poderlo hacer con la retina pegada, que es cualquier cánula que sea menor a 41, para que puedan hacer un desprendimiento hidráulico y en mi opinión es la forma más cómoda de poder hacer el corte de la retina neurosensorial una vez marcado con el láser. Aquí está marcado, estoy marcando con el láser. Y el siguiente paso, después de haberle puesto 2 cadenas de láser en este sector, es realizar un desprendimiento hidráulico asistiéndome con nuestro sistema de viscoelástico, con el sistema de infusión de líquidos viscosos, para poder hacer el desplazamiento hidráulico de manera controlada y con el pedal. Entonces ya se hace la bula, como ustedes pueden ver en este momento, y con las tijeras normales, no tengo ninguna. Muchos están ocupando ahorita tijeras verticales, pero yo utilizo estas, las que tenemos, ¿no? Las que todos ocupamos, nada más las giro tantito, y como ustedes pueden ver, estoy llevando el injerto para poderlo casi, y aquí la palabra importante es casi, deben de dejarle un pedículo para que puedan terminarlo lo que falta bajo líquido pesado y no se les vaya a desplazar y no vayan a perder la polaridad celular que es importante para este tipo de pacientes. Entonces, una vez que está ya esa parte, se sigue repitiendo los pasos que ya aprendimos previamente, que es la utilización del líquido pesado para poder estabilizar el injerto. Esta parte es importante para estabilizar el injerto.
se termina el corte con la tijera y lo van desplazando por la interfase, colocarlo, y tiene, bueno, creo yo que eso es lo que a mí me ha dado el mejor resultado. Hay que colocar y alinear el injerto al mismo plano de la retina neurosensorial para que se puedan asegurar que la adaptación sea la más favorable. Y una vez que está colocado el injerto, como ustedes ven, hay que meterlo en los bordes, pues el resultado que se obtiene es este. Esta es la tomografía de este paciente y este OCT de esta paciente. Ustedes pueden ver el tamaño del agujero en la fotografía que se muestra al lado y pueden ver cómo se empiezan a integrar e incorporar las capas y es una cosa sorprendente la mejoría funcional que empiezan a tener los pacientes. La verdad es que por eso es que me atrevo ahorita a algo en la que yo era totalmente escéptico, a decirles que pues la verdad es que los resultados que se están obteniendo han sido muy útiles. Y en ese mismo sentido, cuando tienen el paciente con desprendimiento de retina, como les mostré esto, con el mismo abolsamiento, pues también se puede hacer el injerto de la retina neurosensorial siguiendo exactamente los mismos pasos, nada más que ahora en este caso lo voy a adelantar un poco para que no me pase el tiempo que me dieron. Hacer el injerto, tener la retina abolsada, en este caso nos saltamos un paso porque ya no hay que poner líquido, porque ya el líquido lo tiene la retina, entonces el corte lo hace muy cómodo con la retina elevada y ya terminas la última parte con el líquido pesado para que no se te pueda mover y ya lo desplazas. Aquí así hay que decirles que tiene que ser un poco más grande porque luego se contrae. Algo pasa cuando la retina está muy abolsada en este tipo de casos. Llevo 7 casos y aprendí que hay que hacerlo más grande porque a diferencia del cuando está la retina aplicada, aquí el injerto, algo le pasa que se contrae mucho más. Y eso lo pude ver no solo con este paciente, sino con los demás, que se empieza a contraer. Ustedes pueden ir viendo en esas tomografías del seguimiento, se empieza a contraer mucho más que el que se hace con la retina aplicada. Pues eso es lo que les traigo yo el día de hoy. Ojalá que tengamos oportunidad ahorita en la mesa de redonda de platicar un poco más. Muchas gracias por su atención. Ahorita en la mesa redonda, como bien dice, ya lo afinaremos los detalles. Continuaremos con nuestro siguiente ponente, el doctor Enrique Roy Melo Granados. El doctor es médico especialista en oftalmología y su especialidad en retina médica quirúrgica. El doctor tiene su doctorado en biología molecular y es coordinador de la especialidad de retina médica quirúrgica en la Universidad de Guadalajara. Y es investigador quien ha colaborado en numerosos artículos publicados en revistas indexadas internacionales con alto impacto. Igualmente, doctor, le agradecemos que nos haya aceptado la invitación y es un honor tenerlo con nosotros también esta noche. Adelante, doctor, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que Abel presentó esos casos porque sin ponernos de acuerdo, los míos son un poco diferentes. Creo que y qué bueno que él estuvo primero porque como que nos fue procesando poco a poco los pasos diferentes de ciertos grados de BRP y de casos complicados. Y yo me voy a enfocar a casos complejos en los que hay una BRP más severa y casos de retinectomía que vamos en la mesa redonda, espero que podamos platicar. Vamos entonces a poner la presentación. Creo que ahí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? ¿Sí me escuchan? Sí, ya se ve todo, se ve Ok. todo muy bien. Bueno, voy a presentar algunos casos clínicos de cirugías un poco complicadas en las que algunos son miopes, otros no, pero tienen el factor común que tienen vitreoretinopatía proliferativa y cómo es que los manejé en algunos de estos casos. Vamos a empezar con este caso que algunos ya conocen. Es un paciente que había sido operado por otro médico. Le hizo con calibre 27. Al principio, esto ya tiene varios años de esta cirugía.
pero era para demostrar en aquel video que con el 27 se podía trabajar perfectamente casos complejos. Y aquí lo que estoy mostrando es que antes de poder definir qué vamos a hacer con el resto de la retina, pues hay que tratar de eliminar todas las membranas epirretinianas y proliferaciones que estén ahí traccionando y produciendo tracción en retina. Luego ponemos líquido pesado y la idea de hacer esto es ver hasta dónde, como Abel mostró un esquema, donde ustedes vieron que puso líquido pesado y la retina estaba prácticamente vertical. Ahora que lo presentó, aquí está el líquido pesado y vean ustedes cómo que a pesar de que tiene líquido pesado aquí, pues realmente esta contracción es imposible, no hay forma de poder pegar esta retina sin cortar la retina. Creo que es importante para los becarios que nos están viendo tener una idea más o menos clara. No hay que abusar de las retinectomías, pero hay que saber cuándo hay que cortar retina. No siempre podemos quitar todo el tejido y aunque quitemos el tejido epirretiniano, como ustedes ven aquí, probablemente ya no es un tejido epirretiniano, sino es intrínseca la contracción 360 grados y esto es prácticamente imposible eliminarlo, pues quitando membranas que no hay, sino es la retina la que hay que cortar para que nos dé. Entonces, ¿cuánto hay que cortar? Eso es un tema que vamos a platicar en un momento. Y yo siempre trato de poner diatermia antes, porque bueno, aunque es una retina un poco isquémica, siempre hay que tratar de poner un poco de diatermia para evitar sangrados que son muy incómodos. Aquí voy a parar el video para mostrarles cómo ya se cortó prácticamente 360. Aquí no se cortó porque aquí no hay tracción, pero lo que quiero que vean es cómo estamos poniendo líquido pesado y un dato para que ustedes puedan saber hasta dónde van a cortar retina de la periferia hasta la mácula, pues puede ser que a la hora de poner líquido pesado, esta flor, por como yo le llamo, no se está abriendo. Entonces, si ustedes insisten en poner líquido pesado, lo único que va a pasar y no cortan más retina es que este líquido pesado se va a ir atrás de la retina y se va a cerrar el muñón y entonces van a tener que ir atrás de la retina a quitar el líquido pesado. Entonces, hay que poner líquido pesado hasta donde nosotros estemos calculando. Miren, aquí se está empezando a abrir la flor, pero hasta ahí, ay, perdón, una disculpa. Hasta aquí vemos que prácticamente ya no da para más la retina. Creo que se ve claramente cómo ya se aplicó todo esto, pero en esta porción de aquí no se ha aplicado la retina y ya el líquido pesado está empezando a pasar del nivel. Entonces, esto es una indicación para tener que cortar aquí la retina para evitar que se vaya el líquido pesado para atrás. Entonces, aquí vean cómo hay una clase de esquisis de la retina y pues yo sé que a veces nos da un poco de temor o la pensamos mucho, pero esta retina no hay forma de pegarla si no hacemos una retinotomía relajante. Vean ustedes cómo aquí ya se está empezando a abrir esta flor y nos está empezando a dar la retina para que podamos lograr una aplicación de la misma. En este caso, yo decidí primero aplicar el líquido, el aceite de silicón, porque lo que he visto en algunos casos como este es que se transmite muy bien el láser a través del silicón más que a través del aire y ya la retina queda donde tiene que quedar. Entonces ahí estoy aplicando el láser a través del silicón. Obviamente tienen que tener un sistema de inyección porque si lo inyectan de alguna manera no convencional, se pueden formar múltiples burbujas. Entonces, esto es nada más para que vean un caso de una BRP. Siempre por inicio hay que quitar todas las membranas que se puedan quitar, toda la BRP en la superficie. Y ya que terminemos de quitar todas esas membranas, ponemos líquido pesado y entonces podemos ver las áreas de contracción para determinar si tenemos que cortar retina o no. A veces no es fácil tomar la decisión de dejar un paciente con retina pequeña,
Y un mensaje para los fellows es, no crean que poniendo silicón, el silicón no aplasta la retina, es decir, el silicón es un método de taponamiento, no es un método para aplastar la retina. Si ustedes dejan estas contracciones, lo que va a suceder es que el silicón a la larga, la retina se va a contraer y se va a meter debajo de la retina, como les voy a mostrar en un caso que tengo un poco más adelante, que no estoy seguro si es este, ahorita vamos a ver. Tengo algunos casos de estos que ya tienen más de 10 años, pero siempre me gusta presentarlos porque no pierden vigencia. Es este, creo. Este paciente fue operado también por otro médico y tiene silicón, pero la retina desprendida. Entonces aquí estoy eliminando esta burbuja que estaba en la parte de adelante de silicón. Hago una pequeña paracentesis para quitar el silicón de la cámara anterior. Y una vez que eliminamos el silicón, voy a hacer una pausa aquí. Ustedes van a ver que se ve como turbio, pero ven esta retina que además de estar muy móvil, este paciente ya estaba vitrectomizado, probablemente les llame la atención que esta retina como que está muy adelante y no ven aquí mucha tracción en la base de vitrio. Entonces, este es un dato que tienen que tomar en cuenta cuando vean que hay una retina que fue operada con silicón y que vean que como que esa retina está flotando. Este es un dato de que aquí abajo hay silicón y lo que está pasando es que como ya tienen líquido en la cavidad vítrea, este silicón está haciendo que esta retina flote. Entonces, aquí hay silicón debajo de la retina, como pueden ver aquí, como flota, como si tuviera algo que, una fuerza boyante. Entonces, lo que hay que hacer ahí es aplicar líquido pesado, lo mismo siempre, y una vez que tienen el líquido pesado, pues aplican el polo posterior, que es raro que no se aplique, pueden quitar alguna membrana sobre el líquido pesado, y todo esto que está contraído y flotando, pues evidentemente hay que cortarlo. Y ustedes van a ver ahora en este caso cómo estoy haciendo un corte y aquí ven un brillo. Este brillo es el silicón subretiniano que tiene este paciente. Aquí voy a utilizar una maniobra ahí de shaking para que vean cómo estoy haciendo un movimiento para que se salga ese silicón, porque el silicón tiene una fuerza de flotación y tiene una tensión superficial. Y vean la cantidad impresionante de silicón que había debajo de la retina antes de seguir cortando, porque si yo corto la retina antes de saber cuánto silicón hay, a lo mejor voy a cortar más retina de la que realmente tengo que cortar porque no puedo valorar hasta dónde me va a dar la retina. Entonces, primero hay que hacer una incisión, quitar todo el silicón y entonces ya que no haya silicón vemos qué partes están contraídas para calcular cuánta retina tenemos que cortar. Entonces aquí ya estoy por el trocar de la cámara anterior, estoy quitando el silicón, obviamente, porque se va hasta la cámara anterior, como es un paciente áfaco, no lo puedo quitar por los trócares, tiene que ser por aquí, por vía anterior. Y una vez que pensamos que no hay silicón, aunque aquí vean otra burbuja, hay que seguir cortando, hay que tratar de quitar todas estas tracciones hacia la periferia, esta contracción intrínseca de la retina. Es un cordón muy, muy fuerte que tengo que cortar con el vitrector y lo mismo, hay que seguir sacando todo esto. Vean ustedes cómo está flotando. Aquí hay silicón. Entonces aquí usé una maniobra muy, muy chistosa porque estoy como quedó unido el silicón porque es un aceite, estoy como si fuera un espagueti, como la maniobra que mostró Abel. Y vean la cantidad de silicón que tenía. Sigue, yo creo que fácil, la tercera parte del silicón de la cavidad vítrea estaba debajo de la retina. Y entonces aquí, ya que no hay silicón, podemos empezar a ver hasta dónde vamos a tener que cortar para poder aplicar esa retina. En este caso, yo también hago el intercambio al principio con el vitrector y luego ya me voy a la retina con el soft tip. Y en este caso sí lo hice bajo aire, pegó bastante bien en este caso, y ya después pusimos el silicón y pues realmente se aplicó bastante bien la retina. Nunca se olviden, los fellows,
de hacer la iridectomía, porque luego se les olvida y luego ese paciente queda con la retina muy bonita y con hipertensiones de 50, porque se les olvida hacer la iridectomía. Siempre hay que tratar de investigar si debajo del iris no quedan algunas cápsula anterior de la cirugía previa o BRP anterior para que quede bien permeable la iridectomía, y a pesar de eso muchas veces se nos tapa la iridectomía. Entonces este es otro caso de otro paciente que hicimos también con una reoperación. Me estoy enfocando en reoperaciones porque creo que es bastante didáctico, sobre todo para los fellows, ver cómo se puede manejar este tipo de casos, no siempre con retinectomía, pero muchas veces con retinectomía, porque incluso nuestros propios pacientes pueden evolucionar de esta manera y pues llega un momento en que tenemos que hacer esto. En este caso, vamos a enfocarnos aquí y vamos a ver cómo hay muchas membranas. Si ustedes observan, a este paciente ya se le había hecho retinectomía 360 grados previamente y sin embargo, pues obviamente proliferó y este pliegue que está aquí, la mácula anda por aquí, jaló a la retina y produjo este desgarro en la retina que es consecuencia de esta proliferación que está aquí. Entonces, para empezar, y hay otra por aquí, pero este paciente ya tenía retinectomía, como pueden ver ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo mismo, tratar de quitar siempre por regla todo el tejido epirretiniano y todas esas proliferaciones antes de tomar cualquier decisión. Hay que tener claro, hay que hacerlo gentilmente y con cuidado, ya con un poco de kilómetros recorridos pueden ser un poquito más agresivos a la hora de quitar estas membranas. Y este también es con calibre 27, eso no representa ningún problema, pero lo que quiero mostrar es, miren la cantidad de tejido epirretiniano que proliferó, y pues en este caso no había silicón subretiniano, pero pues había una contracción aquí, a pesar de que se hizo una retinectomía muy amplia previamente en la cirugía anterior. Esto no hay forma de repararlo más que cortando retina. Siempre es mejor hacer una buena retinectomía o una buena retinotomía que dejar tracciones por todos lados y meter silicón a la fuerza como si el silicón fuera a eliminar las tracciones. Recuerden eso, el silicón no elimina las tracciones, solamente es un método de taponamiento. Y bastante bien dentro de lo que cabe. Cabe recalcar que casi todos estos casos, desgraciadamente, son ojos únicos. Generalmente los otros ojos ya están en tisis. Sin embargo, pues cualquier cosa, cualquier cuentadedos que el paciente, lo que siempre buscamos es que el paciente tenga visión ambulatoria. Es increíble cómo estos pacientes están muy agradecidos porque aunque tengan una visión pobre, para ellos poder ver su mano donde hay una puerta o una persona puede hacer toda la diferencia. Y vean ustedes cómo se relajó muy bien y cómo se aplicó perfectamente la retina para que finalmente ahí le estamos poniendo silicón. Les repito, son casos quizá heroicos, por decirlo de alguna manera, pero que en muchas ocasiones pueden hacer la diferencia en el paciente, cuando menos un tiempo, porque muchas veces vuelven a proliferar o se van a tisis. Pero cualquier cosa que se pueda hacer para ayudarlos. Creo que este es el último o penúltimo video. Se ve dividida la pantalla porque es con el sistema de Ingenuity, pero vean ustedes este caso, por ejemplo, este paciente tenía un desprendimiento de retina bilateral al mismo tiempo y en un ojo la mácula estaba pegada, pero en el otro es esto que ustedes están viendo. Y vean ustedes cómo pues es una retina móvil, pero es una retina móvil que además de eso está todo contraído en el polo posterior y vamos a ver qué fue lo que hicimos para poder pegar esta retina. Aquí más que proliferar en la periferia, aparentemente proliferó en el polo posterior. Y aquí pues como les comenté, lo primero es eliminar todas esas membranas que están en el polo posterior. A veces están tan densas que hay que quitarlas con el vitrector. Y el mismo vitrector en calibres muy pequeños como el 27 tiene la ventaja de que lo pueden usar como algo para aspirar. Y vean ustedes cómo esta membrana que, bueno, Abel nos mostró cómo mete una tijera. Honestamente, yo también lo hago, pero
pues en este caso va a ser un poco difícil, es una contracción intrínseca, poder eliminar todo este plastrón, este masacote. Vean ustedes cómo estoy explorando, porque ya incluso hay una retinosquisis. Esa retinosquisis les puede dar a usted la clave de que si ya ven una retinosquisis periférica secundaria a BRP, va a ser muy difícil poder eliminar esta tracción o este acartonamiento intrínseco. Entonces, en este caso, pues desgraciadamente es lo mismo. Hay que tener juicio y no andar cortando toda la retina, siempre insisto. Pero en este caso, vean ustedes, este borde es imposible que se vaya a pegar a menos que vayamos cortando más retina hasta que deje de haber. El líquido pesado me está ayudando a usarlo como una mano extra. Y yo siempre le digo a los fellows, para que una retina se relaje bien, al menos tiene que ser 180 grados. Claro, hay excepciones, pero generalmente al menos 180 y a veces 270 y a veces 360 grados. El tema es no dejar tracciones residuales y quererlas aplastar con el silicón porque eso no resuelve el problema. Entonces aquí vean cómo no corté toda la retina porque toda esta parte superior está perfectamente bien aplicada. Casi siempre por cuestión del peso y la gravedad, la proliferación, la BRP está en la parte inferior de la retina. Yo no uso silicón pesado y estos silicones que luego complican más la cirugía. Y en este caso, bueno, se aplicó la retina bastante bien. También estoy aplicando láser bajo aire, no bajo silicón. Este caso, pues, hice una retinotomía 180 grados y toda la retina superior, pues, está en mejores condiciones que la retina inferior. Entonces, varias recomendaciones que les voy a dar para al final de la plática en la última diapositiva para saber hasta dónde cortar y cómo obtener buenos resultados, no abusando, por supuesto, de la retinectomía, pero pues a veces en caso de que sean becarios, pregúntenle a su adscrito y no corten retina a destajo, sino ahí sí se requiere de un poco de supervisión para saber hasta dónde y si es necesario cortar o no cortar. Entonces vamos a ver, aquí ya estamos terminando y vámonos con, bueno, este es un video que no es de desprendimiento de retina, pero pues me gusta mucho, ya lo he presentado, pero creo que para los fellows que apenas acaban de entrar es interesante ver. Este es un posoperado de glaucoma que tiene catarata y coroideo bilateral y esta es la foto, vean el coroideo, prácticamente está tocando, ya se le hizo todo, ya se le puso atro, esteroide y las bolsas persisten. Ecográficamente era un desprendimiento seroso. Entonces, en este caso, pues lo primero es quitar esa catarata. Esta paciente increíblemente veía 20/100, si no me equivoco, porque la mácula estaba pegada en el tubo este que formaban los coroideos. Entonces, bueno, hay que quitar la catarata, evidentemente, porque tenía una catarata bastante densa y los coroideos, era posoperada de trabeculectomía, como pueden ver aquí en la parte superior. Y bueno, el cirujano de Faco, yo no hago Faco, pero vean ustedes las bolsas, cómo se ven de un lado y del otro. Y ya ahorita hay que empezar a imaginarnos cómo voy a entrar con los trócares, porque además de las bolsas, que no puedo quedar en las bolsas, tampoco puedo tocar el área de la trabeculectomía para no dañar la vesícula de la trabeculectomía. Entonces aquí ya el cirujano está terminando y entonces nosotros tomando en cuenta que hay dos bolsas laterales, lo que estoy haciendo es estoy entrando, evitando las bolsas y yo muchas veces lo que hago para saber si no estamos en una bolsa es meto la endoluz y si la endoluz no la puedo ver quiere decir que estoy en el coroideo, pero en este caso no puedo entrar aquí porque aquí está la bolsa, entonces lo que hice fue entrar, vean ustedes cómo estoy tratando de evitar los coroideos entrando arriba y abajo, una posición un poco incómoda, pero es la única manera, perdón, en la que pude entrar a hacer la vitrectomía sin entrar a través de las bolsas del coroideo. Y vean la cantidad de vitro, la mácula pegada. Increíblemente la mácula está pegada y todo esto es un DR seroso, un coroideo de nasal y un coroideo temporal y un coroideo también superior. O sea, era difícil poder entrar
sin romper retina y sin hacer más daño a la coroideo. Entonces aquí, obviamente, lo primero, aquí es un compromiso fuerte porque la paciente entra con buena visión. Lo primero que hay que hacer es eliminar el vitrio sin dañar la retina. Esta paciente no tiene desprendimiento de retina regmatógeno, es seroso y tiene un coroideo seroso también. Entonces, primero hay que eliminar el vitrio antes de hacer cualquier maniobra. Y una vez que aquí estoy tocando para ver que todo esté en orden, vean ustedes los coroideos arriba, abajo, lateral y nasal. Y una vez que eliminamos la mayor cantidad de vitrio posible, entonces lo que hice aquí fue en la parte más alta del coroideo a poner un trocar no valvulado y miren ustedes la cantidad de líquido, aquí está drenando. En este caso lo hice transconjuntival, a veces abrimos conjuntiva, pero aquí lo que estoy viendo, me voy a asomar a ver si drené lo suficiente. Y vean ustedes cómo la cantidad de líquido que saqué se aplanó bastante bien el coroideo temporal. Digo, aquí quedan las huellas donde estuvo, pero vean qué bien se resolvió y puedo seguir haciendo vitrectomía, obviamente, donde estaba la bolsa. Y pues bastante aplanado quedó aquí, pero todavía nos queda el coroideo nasal. Entonces, en este caso hay que hacer lo mismo. Vean la cantidad de líquido, hay que saberle calcular en la parte más alta. Y una vez que yo pienso que ya se resolvieron los coroideos principales, que son los laterales, pues podemos terminar la vitrectomía. Y vamos a ver en un momento cómo quedó este paciente. Vean ustedes cómo quedan restos del coroideo, pero ya no es un coroideo tan importante, ya realmente son restos de lo que quedó. Por último, recomendaciones en BRP y casos complicados. Es un tema de discusión que yo creo que en la mesa redonda, a mí sí me gusta poner banda, la banda tiene utilidad, excepto si pienso que hay que cortar mucha retina, pues la banda tiene que soportar retina. Entonces, si yo pienso que en el preoperatorio, que voy a cortar una retinectomía muy amplia, pues no tiene mucho caso poner banda. Si hay BRP anterior muy extensa, ahí en el cuerpo ciliar con hipotonía y demás, pues pueden hacer facovitrectomía, pero honestamente lo mejor es eliminar el cristalino. Ese paciente, si tiene BRP anterior y está en movimiento de manos, aunque hagan la mejor cirugía, no va a quedar en 20-30, el lente intraocular no le va a servir de mucho. Y a veces es mejor quitar el cristalino o la catarata para sin el sistema de visualización panorámica, indentar toda la periferia e ir eliminando no solamente el vítreo, sino muchas veces los procesos ciliares tienen ahí BRP y por eso ese paciente tiene hipotonía. Y si ustedes no quitan bien de los procesos ciliares, que no hay forma de quitar procesos ciliares si no hacen eliminación del cristalino por vía anterior, muchas veces tienen pacientes con retina perfecta, hacen bien la cirugía y se va hipotonía y se va tisis. Es porque no se quitaron todas las proliferaciones que están en los procesos ciliares. La retinotomía es mínimo 180 grados hasta donde se necesite, no abusar de ellas. Y yo también pienso que hay que usar candelabro y cirugía bimanual. A mí me gusta mucho, por ejemplo, poner el candelabro y para quitar estas membranas de BRP uso este instrumento que diseñó Alcon, que es como un loop, que es para raspar la limitante interna, pero no lo uso para eso. Ya que está dentro del ojo, lo uso, lo abro lo más que se puede, aprieto la retina y con la otra mano voy jalando las membranas, es decir, lo utilizo como una segunda mano para detener, ya ven que hace como un aro grande, entonces eso me sirve para agarrar una área muy grande de retina y poder ir eliminando las membranas. Pues esa es mi plática y pues vamos a la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias a tanto al doctor Abel como al doctor Roy. Excelentes pláticas magistrales. Vamos a pasar a la mesa redonda. Me voy a permitir presentar a nuestros dos médicos. Nuestra presidenta actual de la Asociación Mexicana de Retina, la doctora Vanessa Flores. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Gracias, buenas noches.
Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, actualmente es nuestra presidenta, la doctora es egresada de la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México. Ha sido formada en el Hospital Conde de Valenciana, tanto oftalmología como su formación como especialista de retina. Ha sido profesora de cursos nacionales e internacionales, igual con sus publicaciones nacionales e internacionales también. Es un honor tenerla con nosotros, doctora. Y por otro lado, pues tenemos también a nuestra coordinadora de la mesa redonda, la doctora María Virginia Rivera Robles, conocida por todos, maestra y miembro honorario de la Asociación de Retina de Occidente, y es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesora de diferentes generaciones de oftalmólogos y retinólogos de aquí del estado. Ha sido nuestra presidenta del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y de nuestra Asociación de Retina de Occidente. Muchas gracias, doctora, también por aceptar la invitación para participar en esta noche. Al contrario, Todo suyo. se los agradezco. Bueno, estamos de lujo con estos ponentes y sus excelentes pláticas que presentaron. Siempre se les aprende algo nuevo. Vamos entrando en materia. Qué bueno, me llevé la sorpresa porque Vane no estaba contemplada. Qué bueno que vamos a tener el disfrute de escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Vicky. Pues entrando antes de entrar en materia, hay una pregunta y para los fellows y residentes, pregunta-comentario. En una sesión no hace mucho tiempo, escuché a uno de los retinólogos que comentaba que decir desprendimiento de retina complejo o complicado, que eso no existía, que a él no le gustaba esa terminología. Pero pues sin embargo se sigue, desde que yo era residente de hace muchos años ya, pues esa es una separación que se hace por el manejo que es muy diferente en los desprendimientos de retina primarios, que no están complicados con ninguna de esta patología. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Va? Sí, bueno, yo creo que sí hay desprendimientos de retina complicados y no es que los otros no sean complicados en su manera de abordar probablemente, pero no es lo mismo un desprendimiento de retina con una lesión única, donde a lo mejor no hay BRP, no hay hemorragia, no hay desprendimiento coroideo, no hay involucro macular y sucedió hace 2-3 días, que uno donde tenemos todas estas cosas que pueden irse agregando y que van representando complejidades en su manejo o que van a ser una variación de la técnica convencional. Claro. Sí, Abel. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. En nuestra práctica creo que tenemos claro que hay niveles de severidad de los casos. Claro. Entonces, para poder catalogarlos, creo que es indiscutible que tiene que haber esa división. Simplemente para organizar el aprendizaje y la enseñanza, pues tienes que tener esa división. Todos los fellows empezamos con desprendimientos de retina primarios, cuando está la retina sin ningún proceso inflamatorio añadido, cuando los medios permiten hacer un abordaje adecuado, porque estamos hablando de la vitrorretinopatía proliferativa como una variedad, pero el tamaño del desgarro, la ubicación del desgarro, la asociación a lesiones posteriores, alteraciones congénitas, son agregados que por supuesto aumentan la complejidad de la patología y creo que en mi opinión es indiscutible mantener la división para poder ser un abordaje correcto. Y claro, desde el hecho, por ejemplo, esta plática que comentaba con Manuel, si íbamos a tratar desprendimientos de retina complejos, pero bueno, se hizo una miscelánea que de cualquier manera es muy enriquecedora. Voy a compartir la pantalla. Realmente la mayoría de cosas que vamos a comentar, pues ya se mencionaron, pero vamos viendo, a ver si se ve. Listo. Se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos con la que sigue. Ya entrando en materia,
La verdad es que la vitreoretinopatía proliferativa es uno de los problemas de nuestros cocos a todo nivel, ¿no? Y lo peor del asunto es que por lo menos tiene 25 años de que escuchamos lo mismo en muchos aspectos, no son de las cosas que hayan modificado, seguimos con muchos problemas. Ya desde cuando era residente que empezábamos con un acceso farmacológico que nunca sirvió, y después algunas tesis de algunos residentes, y bueno, ha sido la historia. Pero lo cierto es que es una patología que definitivamente tenemos que investigar un acceso farmacológico para poder evitar y llegar a todas las retinotomías, retinectomías y todo eso que hacemos que es tan agresivo y que seguimos con agudezas visuales, pues, que dejan mucho que desear. Siguen infinidad de ensayos clínicos con diferentes medicamentos farmacológicos, como pueden ver. Algunos de ellos que el ácido retinoico que lo han administrado oralmente y que supuestamente están por esperar resultados nuevos que prometen algo. ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Consideran que pueda haber alguna posibilidad de ese acceso farmacológico que debe ser en conjunto con el quirúrgico? Enrique, si gustas empezar. Sí, veo muy difícil que en un futuro cercano la vitrectomía, por cierto, de Makemer va a cumplir 50 años este próximo año. Y la vitrectomía calibre pequeño va a cumplir 20 pronto, en un año o dos. Y sin embargo, a pesar de todos los avances en las máquinas, en las técnicas, en todo lo que vemos en los congresos, una de las cosas que poco ha cambiado es precisamente la génesis de la BRP. Quizá algo que tiene que quedar claro para los retinólogos en entrenamiento es quiten el vitrio, porque si dejan vitrio, sobre todo en la periferia, traten de quitar lo más que se pueda, que ese es uno de los factores donde está el andamiaje para el crecimiento. Si entendemos la biología molecular de la BRP, vamos a entender que es una proliferación y una transformación celular de una célula de epitelio pigmentario en fibroblasto, y esto farmacológicamente es muy complicado de evitar. Ya se han intentado, como pusiste ahí, muchos antimetabolitos. Hay gente que en la solución le pone cinclofluoracilo hasta el día de hoy. Realmente los factores de riesgo que todos conocemos para la génesis de BRP, seguimos teniendo casos de BRP, y si ustedes analizan sus propios casos, pueden darse cuenta que siguen teniendo la misma cantidad de BRP que hace 5 años, que la sepan manejar mejor, bueno, pero la BRP se sigue presentando en el mismo. Si ustedes tienen 1% o 5% de BRP, sigue siendo el 1 o 5%, y eso no ha cambiado mucho. Veo difícil cualquier intento, por ejemplo, de hacer fibroblastolisis. El problema de eso, o de hacer vitrectomía farmacológica para quitar el vitrio con una inyección, el problema es que esas enzimas, que son colagenasas en mayor parte, pues también destruyen colágeno de otros lados, como la zónula y otras partes. Entonces es muy, muy complicado por lo pronto, y por yo diría unos 5 años, 10 años, lo veo muy complicado, muy, muy complicado. La mejor técnica, yo creo, es tratar de prevenirlo, y lo que siempre les digo a los fellows es, en cuanto vean después de una cirugía BRP, no lo oculten, no va a desaparecer por arte de magia. Tienen que decírselo al paciente antes de operarlo la primera vez, que es una posibilidad, y cuando aparezca, opérenlo tan pronto sea posible, porque la BRP cambia semana con semana, si no es que día con día, y lo que hoy ven como una pequeña membrana, dentro de 3 semanas ya está toda la retina contraída y ya no pueden tener el mismo resultado. Hay que operar inmediatamente.
¿Algo que quieran agregar a este tema o seguimos? Creo que es, ok. El siguiente punto sería, tenemos, ¿qué tanto consideran? Porque desafortunadamente cuando hablamos de nombres y de cosas diferentes y no nos ponemos de acuerdo, pues es el resultado de artículos que dicen nada más es vitrectomía, poncerclaje, etcétera, etcétera, pero mientras no nos pongamos de acuerdo en una clasificación, todos los artículos que revisa uno difícilmente clasifican como supuestamente es la que debe de ser del 91, pero no deja de ser una clasificación demasiado confusa que realmente se tiene muy como que esa es, pero nadie la utiliza. ¿Qué opinan de esta clasificación y cómo puede interferir en si pudiera modificar algo los resultados que tenemos? Porque cada quien lo maneja diferente. Doctor Abel. Pues sí, a mí me parece que sí es importante clasificarla y utilizar la forma en la que, por ejemplo, trabajamos en el Hospital de la Luz es que estadificamos, como en todos los sitios, el desprendimiento de retina en base a esa clasificación. Los pacientes que tienen ya alguna situación de proliferaciones de membranas que están ya en etapa C, con mucha frecuencia consideramos la colocación de cerclaje. Entonces sí es muy importante porque de ahí define nuestro abordaje quirúrgico, a pesar de que hay muchos contras contra las indentaciones circunferenciales. Creo, hablando particularmente de la vitreoretinopatía proliferativa con contracción anterior, pues no hay manera de no poder identificarla como un valor para poder planear nuestra cirugía con esta clasificación. Yo creo que todos debemos de aprendérnoslas, de estudiarla, porque sí es muy importante para nuestra práctica. Yo estoy totalmente a favor de eso. Y a diferencia de lo que mencionas, Vicky, pues nosotros lo usamos mucho. Entonces es algo habitual. De hecho, hay un apartado en el expediente donde forzosamente tienes que poner la etapa de la BRP que se encuentra en ese momento, porque como mencionó Enrique, al ser un fenómeno multifactorial, porque hay una cantidad de factores asociados a la BRP, no solamente el ambiente local, las situaciones locales, sino la misma injuria. Nosotros mismos estamos promoviendo procesos inflamatorios, acelerando alguna parte. Es un procedimiento dinámico. Y hoy lo ves en una forma. Y si no tienes una gráfica que lo muestre a través de un esquema, un dibujo y marcando la clasificación, no puedes darte cuenta del riesgo que tiene de progresión o el cambio y la velocidad con la que tienes que resolverlo. Vane, en tu hospital es la misma situación porque, pues en teoría debería de ser y sí está en el expediente, pero de pronto tú le preguntas hasta fellows, oye, ¿qué clasificación tiene? Y para empezar, ni siquiera la conocen. En lo real, sí la utiliza. Sí, nosotros sí usamos la del 91, esta es la que enseñamos en las clases, esta es la que utilizamos para clasificar la BRP en nuestros pacientes de desprendimiento de retina, y por lo menos los fellows sí la conocen y tratamos que los residentes de oftalmo pues también la vayan aprendiendo, ¿no? Sobre todo que la vayan identificando, ¿no? Con saberlo clasificar cuando lo ven en el paciente, traducirlo a la clasificación. Perfecto. Bien. Entonces, esto lo comentaste, Abel, en tu plática, pero tal vez reforzar un poquito más. Pues sí es conocido que para que las proliferaciones epirretinianas lleguen a ser visibles y bien densas, pues por lo menos pasan 6 a 12 semanas. Los casos que vimos, por ejemplo, pues son casos ya de desprendimientos recidivantes en la mayoría de los que presentaron. Tal vez el problema más importante es en los iniciales con BRP, que de verdad no se hacen tan visibles las proliferaciones. Y no tanto, pues en un momento dado se quita lo que se puede. El problema es que vuelven a proliferar.
Entonces, y yo entiendo, como lo mencionaste ya, pues que también vienen otros factores. Y yo creo que nadie nos esperamos tanto, pero ¿qué opinan? Tú ya nos comentaste, Abel. Enrique, ¿qué opinas de esto? Como mencioné hace un momento, si estamos hablando de una cirugía primaria, o sea, no es una reoperación, yo soy de la idea de que hay que operar al paciente en cuanto se pueda. La BRP va a aumentar y al aumentar la BRP no sabemos si va a aumentar muy poco o va a aumentar mucho y el pronóstico cambia radicalmente, tanto el pronóstico quirúrgico como el visual. Entonces, yo soy de la opinión que no hay que dejar madurar la BRP. Si es una reoperación, aquí hay algunos puntos a considerar. Un paciente lleva 1 mes y medio, lo típico, un paciente se le puso gas, todo salió bien en la cirugía, se le puso banda o no se le puso, y 1 mes y medio ya no tiene casi nada de gas, prácticamente no hay gas, y vemos un plieguecito inferior. El típico caso del plieguecito inferior, y es ahí donde la clasificación esta tiene importancia, porque más que saber A, B, C o D, hay que saber, ¿ese pliegue es una amenaza que puede traccionar la retina o puede ocasionar problema o no? Y para eso sirve esa clasificación que se enseña en las clases, en donde sabemos que si es un pliegue fijo, que si es no es lo mismo que esté arrugadita la retina que sea un pliegue fijo donde ya puede representar un problema. Entonces, si es de primera vez, tan pronto se pueda, o sea, el paciente, si a mí me dicen, usted tiene un desprendimiento de retina, excepto que el ojo esté muy inflamado y quieran darle esteroide 1 semana, pues a mí me interesa, opérenme lo más pronto que se pueda. Entiendo la dinámica de las instituciones que a veces es difícil, pero no solamente los casos con mácula pegada son importantes, sino también los casos de primera vez que tienen potencial, son cosas diferentes. Puede tener un paciente que esté en cuentadedos, pero dice que hace 3 días podía leer. Entonces, ese caso, a lo mejor nosotros consideramos que la mácula se desprendió hace más de 3 días, pero si vemos o pensamos que tiene potencial y tiene muy poca BRP, inmediatamente va para adentro. Ya si es una reoperación, pues como les digo, si no tiene banda y tiene un pliegue fijo C, clasificación C, como dijo Abel, ese paciente lo tienen, si no lo quieren meter inmediatamente, lo van a tener que ver a la semana y a las 2 semanas, porque si ustedes documentan que está creciendo, va para adentro inmediatamente. O sea, no pueden ver un pliegue fijo y citarlo dentro de 2 meses. Eso no lo pueden hacer porque se va a desprender esa retina. Y tal vez ser muy enfáticos en los familiares, en el paciente y en los familiares, en que es un problema que probablemente requiera varias cirugías. Eso es una de las cosas que tenemos que enfatizar bastante, ¿verdad? Ya entrando propiamente, pues, esas son lo básico, vitrectomía, cerclaje, pues, lo más aceptado, ¿sí? Y ya vienen otras cosas de acuerdo al caso en particular de la BRP. Hay algunos pasos que sí me gustaría que lo comenten, por ejemplo, el teñir con triamcinolona para tener la certeza de que no quede absolutamente nada de vitrio. Son de los casos que tenemos que asegurarnos de que no haya nada y pues siempre nos ayuda mucho la triamcinolona. Esa sería la primera pregunta. La segunda de ellas sería si se disecan solo las membranas epirretinianas o se usa membran blue y también se ha mencionado que si quita la limitante interna, pues la posibilidad de recidivas disminuye. Y la tercera, que ya se comentó parcialmente, el caso de tener membrana subretiniana, cuándo se quita o cuándo no. Vane, empezamos contigo. Sí, yo por lo regular no utilizo triamcinolona en mis pacientes.
Sí suelo disecar únicamente las membranas epirretinianas, no la membrana limitante interna, salvo que el paciente tenga agujero macular, ahí sí complemento con una limitorrexis. Y en caso de tener una membrana subretiniana, dependiendo. Si me está afectando para que se aplique la retina, sobre todo en el área macular, y bueno, en general, si me está afectando el área macular, sí. Si además, en un caso que no esté afectando el área macular, me impide que la retina se aplane y logre yo pegarla, entonces la tengo que retirar forzosamente. Esos serían fundamentalmente mis criterios. Abel. Pues de rutina nosotros no utilizamos la triamcinolona. Sin embargo, si la tienen, pues pueden utilizarla. Yo aquí quisiera hacer un comentario porque cuando iniciamos la formación en el entrenamiento con los fellows, el manejo del vitrio es muy importante, pero hay una cosa que se debe recalcar muchísimo, sobre todo en el paciente con desprendimiento de retina. Lo que se tiene que remover es la hialoides. Entonces tienes que remover el vitrio, pero asegurarte que la hialoides se tiene que remover. Generalmente en los meses de marzo y abril, en los hospitales que tenemos de formación, esa falta de la remoción de la hialoides es nuestro principal motivo de redesprendimiento. Pudieron haber hecho una remoción muy buena del vitrio, pero la hialoides quedó adherida. Y tiene sus complejidades porque con la retina bolsada no controlada, el poder separarla a veces no es sencillo. Y aquí es donde toma lugar la triamcinolona, donde si la tienes y lo puedes utilizar para poder identificar ese plano, creo que vale mucho la pena. Tocando el otro punto, me parece a mí que es algo que ahora en poco tiempo me dio oportunidad, Vane, de presentar, cómo el manejo de la membrana limitante interna en aquellos pacientes en donde vemos la contracción tan importante, intrínseca de la retina, como los casos que presentó Enrique hace un momento, muchas veces no es sencillo encontrar el plano de disección de las membranas. Y teñir la membrana limitante interna es una oportunidad para poder encontrar el plano. Una vez que la empiezas a remover, pues ves que te puedes seguir y eso ayuda mucho en algunos pasos de vitreoretinopatía proliferativa y creo que es una herramienta que no hay que dejar de lado. En relación al manejo de los cordones subretinianos, aquí creo que si tuviéramos que decir una indicación es si el cordón ocupa el espacio macular o el área macular. Ahí sí lo tienes que quitar. Y en los demás, creo que se van a dar una sorpresa, que hay muchas veces que vemos cordones terribles, grandísimos, pero una vez que bajamos la retina, los cordones no interfirieron para que la retina se reaplicara. Creo que cuando los cordones no permiten que la retina baje, sí tienes que darle oportunidad a haberla intentado bajar sin haberlo removido y ya en el intercambio, si te das cuenta que de plano no va a bajar, entonces lo remueves. Pero hay muchos cordones que están por fuera de la zona macular que ustedes verán que los remueven y no causan ningún problema para que la adhesión retiniana se lleve a cabo. Enrique. Triamcinolona, sí, no siempre, porque muchas veces ustedes pueden ver el vitrio y la hialoides teñida con las células del epitelio pigmentario, es decir, no es completamente, aunque yo sí soy fanático de usar la triamcinolona, nada más que la que está actualmente ahí en México viene muy condensada y si la echan en la cavidad vítrea no les deja ver nada, hay que diluirla un poco, nada más para que los cristales de triamcinolona pues, se puedan pegar en el vitrio y sí puede ayudar siempre y cuando no estorbe y sea una cantidad pequeña. Yo siempre les digo a los fellows, todo tejido por arriba se quita, tejido por debajo de la retina a veces se quita, a veces no se quita, como dice Abel. Si lo que se puede hacer es hacer el intercambio y si la retina se pega sin esfuerzo y no vemos que está jalada la retina, podemos dejar la membrana subretiniana sin problema. Si está cerca de la mácula o si no es lo mismo que ese cordón subretiniano sea una especie de circunferencial que no estorba tanto a que sea tangencial, ahí sí estorba un poco más.
Y finalmente, limitante interna, sí, a veces yo quito la limitante interna, muchas veces, cuando hay BRP en el área de la mácula, que es donde muchas veces ahí, en las arcadas, es donde prolifera, en la reoperación, donde prolifera la BRP y donde se supone que al quitar la limitante uno reduce ese riesgo. Entonces, creo que con eso se contestan las 3 preguntas, sí. Tal vez también las membranas subretinianas no necesariamente se tienen que quitar todas, ¿no? Cuando ¿No? dan problema con hacer un corte, que no dejan caer la retina con hacer un corte, también es suficiente, porque a veces en cirugía menos es más, ¿verdad? Ok, entonces vamos con el siguiente punto. También ya se tocó, lo tocaron algo. Me gustaría, Enrique, si nos hace de la definición de qué es una retinotomía y qué es una retinectomía. Esto con fines para las gentes que empiezan apenas. Y para fines prácticos, retinotomía es hacer un orificio en la retina y retinectomía es quitar retina, es decir, quitar un pedazo de retina como los videos que les mostré. Retinotomías, muchas veces tenemos algunos casos de pacientes que no encontramos el desgarro, no es nada raro, esos casos son buenos para poner banda, y no encontramos, ponemos líquido pesado y es un paciente pseudofaco que puede tener microagujeros y no encontramos por ningún lado el desgarro original. Tenemos que hacer una retinotomía, es un pequeño agujero en la retina para drenar por ahí. Muchas veces poner láser 360 si no encontramos el desgarro original. Y retinectomía, como lo puse en los videos, pues es eliminar una porción de la retina por la razón que sea, en este caso, relajante, ¿no? O sea, esa es la diferencia. En los videos, Enrique nos habló bastante de esto, pero me gustaría si tienen algún comentario que ampliar, Vane y Abel, en relación a la indicación de las retinotomías, de las retinectomías. No, yo creo que lo manejó muy bien Enrique. Creo que la única parte que podría recomendarles es que tengan perfectamente claro los vectores de fuerza a los cuales quieren ustedes combatir, que vamos a remover tejido que está vascularizado. Entonces tenemos que cauterizar los vasos que van a pasar sobre los cortes, pero esta cauterización no tiene que sumar a la inflamación. Entonces tiene que ser suficiente para poder colapsar el vaso, pero no excedernos porque si no va a contraer los bordes de la retinectomía y entonces vamos a estar en aprietos. Como bien mencionó Enrique, es muy importante estar claros que la retinectomía se tiene que llevar hasta la hora serrata y que la parte difícil del manejo de la retinectomía es asegurarnos que la adhesión cororetiniana por el láser rebase esos bordes, esos cuernos, porque es justamente en esos bordes, cuando no están bien manejados, donde se va a volver a filtrar el líquido para que la retina se desprenda. Y la única diferencia que yo vi ahorita en relación a lo que aprendí con Enrique es que en mi caso yo casi siempre pongo el láser bajo líquido pesado. Entonces tengo la retina bajo líquido pesado es el líquido pesado el que me está marcando el vector de las fuerzas a dónde voy a cortar. Ya cuando lo corte, lo subo y hago la aplicación de la fotocoagulación bajo líquido pesado. Y pues me parece que tengo un poco de ventaja en el sentido de la visualización, porque a veces no es tan cómodo estar tan seguros de que el láser llegó a los cuernos cuando estamos bajo aire, porque la interfase no es tan sencilla, porque muchas veces los pacientes que están en esta condición son pseudofacos o los hicimos pseudofacos en ese momento, y cuando estás bajo líquido pesado, pues te deja ver un poquito más cómodo. Creo que esos serían los comentarios que yo daría. ¿Vale? Sí, creo que es importante mencionar que la retinectomía es como nuestro último paso y no necesariamente me refiero a que sea como la última alternativa a considerar, sino que debemos estar totalmente seguros de que liberamos todas las demás tracciones epirretinianas que existen.
Es decir, al liberar estas tracciones, aún a pesar de esto, existe una contracción intrínseca de la retina que no permite que la retina se aplique. Y es entonces cuando vamos a pensar en liberar estos vectores de tracción. Y la otra es que generalmente la retinectomía va a ser mayor a lo que tengamos planeado o pensado que va a ser, que la vamos a hacer, ¿no? Yo quisiera hacer el último comentario. Yo no lo puse, pero quería hacerlo. Hace algunos años estábamos haciendo unos protocolos en el hospital y estaba yo súper caliente haciendo retinectomías a todos los ojos que se podía. Y la verdad me estaba yendo muy bien. Y está en esa parte que la vida, Dios, que lo que uno crea empieza a hacerte soberbio. Y así me bajó Dios de un trancazo, porque llegó un paciente que además es un músico conocido de México, que tenía la retina con BRPC5, entonces estaba contraída. Y dije, nada, esa retina yo sí la bajo. Y hice los pasos que mostró Enrique, perfectos. Hasta si quieres se los puedo compartir, para que no lo olviden nunca en su vida. Si quieres, déjame ver si lo tengo, porque sí vale la pena, porque no se te va a olvidar, porque déjame ver. Te hizo una flor. No, vas a ver ahorita, tomó vida propia. ¿Sí lo tienes? Sí, déjame sacar. Déjame compartir. Un segundo, ¿eh? Mientras lo encuentra, Sí. hay una pregunta del público que dice de Alejandro López, ¿algún tip o consejo para pacientes con desprendimiento de retina asociado con agujero macular para hacer la limitorexis? Creo que tal vez uno de los tips podría ser que tienes que tener una buena tinción para que puedas, en cuanto hagas el primer pinchazo a la limitante, poder ver el límite y poder seguir el plano. Realmente lo que te dificulta hacer la limitorexis en estos pacientes es que la retina está suelta, ¿no? Entonces, bueno, yo no utilizo líquidos pesados para hacer la limitorexis. Listo. Bueno, como les decía, este paciente era pseudofaco. Ya le habían quitado el cerclaje. Bueno, ya le habían puesto un cerclaje. Y entonces, está el túnel atrás cerrado, abierto enfrente. Entonces, le quito las membranas, lo empiezo a teñir, el túnel se empieza a abrir, como ustedes pueden ver en el video. Empiezo a quitarles todos ese componente, estoy quitando la membrana de la mácula y la retina empieza a dar de sí. Coloco el líquido pesado como mostró Enrique en todos sus videos. Se aplana el polo posterior, pero queda el anillo anterior. Dije, pues ahí va. Ya le agarré el modo y empiezo a buscar dónde lo voy a cortar y empezar a cauterizar los vasos que les mencionaba. Lo empiezo a hacer, empiezo a cauterizar, y entonces empiezo a cortar. Llevo el plano de la contracción y todo va bien hasta ahí. Empiezo a aumentar el corte en los 360 grados. Y ustedes pueden ver cómo efectivamente se empieza a cerrar la porción anterior. Y entonces ya le quité los 360 grados, está puesto. Le voy a poner el líquido pesado, según yo, para poder controlarla. Y fue el líquido pesado el que me arruinó esa parte. Porque se empieza a mover, miren cómo se empieza a girar. Se empieza a contraer y se empieza a girar sola, como si fuera un reguilete sobre el nervio óptico, y hasta que se gira como una canasta.
y ahora zafa la mar. Entonces, no olviden eso, puede pasar y es algo importante. ¿Qué hubiera hecho después? ¿O qué he hecho en algunas otras cosas después de que pasó esto? Pues me doy cuenta de esa parte y algo que no se trató y no se tocó es que estamos hablando de las retinectomías circunferenciales. Pero en algunos casos, como en este tipo de pacientes, está perfectamente descrito las retinectomías radiales, que ustedes podrán ver que existen como una opción justamente para este tipo de pacientes. Si yo no hubiera reaccionado tan torpemente y mi mente la hubiera tomado en cuenta, tal vez no se me hubiera hecho tanto el reguilete que no pude controlar nunca más. Y lo Pero, mejor de esto, fíjate, ¿cuál es lo mejor que pasó? Eso es lo peor. La retina se hizo como un nudo para el lado nasal, ¿no? Así, pegado al nasal. Y estaba denudado todo el epitelio pigmentado de la retina. Lo revisan, yo no lo revisé, y la nota dice retina aplicada, Sí, cómo no. sin vasos. Sí, sin un solo vaso, ¿no? claro. Entonces, creo que este tipo de ejemplos es importante para poder considerar que la retinectomía es una opción muy útil, pero también hay límites y hay que tener muy claro el arsenal de opciones que tenemos porque hay casos en los que tenemos que considerar no tocarlos. Y un poco creo que lo que pasa en tu caso es que la retina está tan contraída que te genera un borde y de ahí el líquido pesado te lo empieza a empujar. Y eso justo es lo que te decía si te había hecho esto. Y es cuando yo creo que de todas maneras, aunque soltemos los 360 grados, como sigue con una contracción intrínseca en esta zona, la retina se contrae. Entonces no está suelta. Te hace como una barrera. Entonces, ¿qué pasa con el líquido pesado? O se va para atrás o te lo empuja. Digo, nunca había visto como canasta, pero Así, cuando no cede, no cede. así lo titulé. Claro, Y no, muy bien, ¿no? ese es mi calvario de hace muchos años. Y ahí lo tengo, Y está en en tus mi manos, que eres escritorio un cirujano de mi súper. computadora. Ahí Para está, que lo te tengo acuerdes. ahí, siempre. Que te Para que me acuerdes. acuerde que tienes que calmar, ¿no? Así es la retina. Sí. Bien. Seguimos en un paciente con desprendimiento de retina y BRPC anterior. ¿En qué casos deciden remover el cristalino y qué técnica utilizan? También ya se habló un poquito, pero sí me gustaría que ampliaran. ¿Vale? Yo en todo componente anterior tengo que remover el cristalino porque si no, no va a haber forma de que manipule esa zona que de por sí, en cuanto esté involucrada, es difícil de manejar aún no teniendo el cristalino que nos esté estorbando. Entonces, siempre. ¿Y haces lensectomía o dejas cápsula? No, procuro, si se puede, hacer facoemulsificación de catarata y poner el lente. Lente. Sí. A Sí. ver, Yo también creo que el poder salvaguardar los espacios de la cámara anterior y la cámara posterior es muy importante y el lente nos hace una muy buena estructura para evitar las complicaciones que se presentan en el segmento anterior por el tamponade que lleguemos a utilizar. Enrique. Si no hay, si es una BRP anterior no muy importante, se puede hacer una facoemulsificación, intentar y tratar de quitarlo, pero si ya hay una contracción de la retina periférica hacia el iris, por ejemplo, o a los procesos ciliares, tiene que quedar áfaco el paciente porque va a ser muy difícil que con el cristalino se pueda remover y desde la vía anterior ir quitando todas esas membranas, sobre todo del cuerpo ciliar, para evitar la hipotonía posquirúrgica. Y le hago una facofragmentación, le quito el cristalino en casos muy severos. En casos no tan severos, estoy de acuerdo con Abel y con Vanessa, podemos poner lente intraocular y tratar de rasurar indentando siempre lo más que se pueda. No tanto para pronóstico visual, porque esos pacientes igual le quedan en cuenta dedos, sino para dividir, como dice Abel, tener esa barrera de un lente intraocular para evitar complicaciones a largo plazo del cristalino, digo, del silicón en la córnea y en la cámara anterior, creo que es importante. Pero es frecuente que se obsesione uno por dejar algo, ¿no? Cuando las cosas también ya están como para quitar todo
Y es el punto que a veces te arrepientes también, es a considerar eso. Bien. Bueno, yo creo que ya lo que viene es que comentaba que no sabía qué es lo que se iba a tratar finalmente de los casos complejos. Entonces, esto de DR con desgarro ya no se trató. Yo quisiera hacer una pregunta en relación de lo que se presentó al agujero macular. ¿Qué tanto? A mí me gustan mucho las dos técnicas que se presentaron, pienso que son las que tienen mejor, en mis manos son las mejores, ¿no? Pero ¿qué opinan de lo que están poniendo amnios en lugar de poner retina? ¿Han utilizado la técnica? ¿Qué les parece? A Pues ver. yo no lo he utilizado todavía, pero parece que es una opción útil. En México no ha sido sencillo porque la membrana amniótica hoy está considerado como parte de un órgano que necesita la regulación de manejo de órganos. Entonces, no es tan sencillo, por lo menos en los hospitales oftalmológicos o en los hospitales del país, que se pueda tomar la membrana amniótica sin los consentimientos adecuados por los comités de ética. Eso es lo que ha limitado. Sin embargo, en Latinoamérica, particularmente en Argentina, se está comercializando una forma de membrana amniótica que tiene algunas características como un liofilizado que viene ya en un paquete, que ahorita nosotros estamos tratando de hacer un protocolo. Es un protocolo que va a llevar en mi hospital Sergio Rojas y que después que vea yo cómo le ha ido en los primeros casos, a ver si me dan chance de operar algunos, pero creo que pues va a ser una opción que no creo que sea tan diferente al manejo de la membrana limitante interna, pero que de acuerdo a la base teórica en la que fundamentan esta estructura, existen algunos mediadores y factores de crecimiento que están inducidos en este tejido, en teoría, y que son los facilitadores para la neuroadaptación que aparentemente se está llevando a cabo de buena manera. ¿Vale? No tengo experiencia poniendo membrana amniótica. Sé que lo que he escuchado es difícil de manejar durante la cirugía y tienes que no perder el plano hacia dónde va cierta parte, pero no tengo experiencia con ello. Enrique. Sí, efectivamente, como mencionó Abel, no recuerdo el nombre de este cirujano de Argentina, es el que está promoviendo esto del tejido amniótico, pero fíjense que para cerrar agujeros maculares, yo recuerdo hace 15 años, fui a dar una plática, creo que a Colombia, no me acuerdo, creo que a Colombia, y un señor, un retinólogo ya muy grande, 15 o 16 años, me dijo que le pusiéramos cápsula anterior al agujero macular y que vamos a hacer un protocolo, y sí, nunca lo hice, pero se puede poner conjuntiva, amnios, se puede poner cápsula anterior, es decir, cualquier tejido teóricamente que sirva de andamiaje para que crezca el tejido. Evidentemente, si ya van a utilizar una técnica en la que van a poner un tejido como la misma limitante interna, el flap, si ya van a utilizar un tejido para tapar un agujero, pues como dice Abel, yo pienso que pues la misma retina es más fisiológica que otros métodos, ¿no? Obviamente sin descartar el flap de limitante interna, pero estamos hablando de casos excepcionales de agujero macular. Agujeros muy miopes donde por más que queramos no se va a cerrar, con ejes anteroposteriores muy grandes que pueden servir como un tapón. Y yo siempre cuando tratamos el tema de los flaps y el agujero macular y el injerto de retina, siempre les digo que no hay que buscar, sí hay que buscar cerrar el agujero, pero lo que importa es que mejore la visión. Porque si vas a quedar, si estás en cuentadedos y vas a quedar en cuentadedos, pero sin agujero macular, pues no veo yo gran objetivo de hacer una cirugía en la que vas a hacer un hueco para tapar otro, o sea, vas a hacer un agujero para tapar otro, con los riesgos esto conviene, si es que no ves potencial. Sin embargo, la sorpresa que nos hemos llevado es que al poner el injerto de retina, sí mejoran la visión. Esto es una sorpresa
que nos hemos llevado los que éramos escépticos de esa técnica al principio, incluyéndome a mí. Yo era muy escéptico, pero sí hay cierta mejoría de visión, no solo por microperimetría, sino realmente el paciente puede quedar en 20/400, 20/200 o un poco más, increíblemente, ¿no? Entonces, yo creo que no todo está escrito y hay que analizar un poquito más esto. Aquí hay otras dos preguntas del público. Ya habíamos comentado algo de esto, que el ácido retinoico y el metrotexate son dos de los medicamentos farmacológicos que están esperando resultados de estudios, ¿sí? Pero dice que quiere saber su opinión sobre el uso de metrotexate intravitro. ¿Quieren comentar algo? No, nosotros intentamos hacer un protocolo y no nos los aprobó el comité de ética. Entonces, creo que eso es lo que ha pasado mucho en estos tipos de trabajos, que hubo una serie de casos que se presentaron, pero no ha habido un protocolo serio con un seguimiento a largo plazo, eso es lo que le puedo decir. Entonces, todo lo que se ha mencionado son reportes de casos que no permiten hacer un criterio para el uso del mismo. De hecho, está publicado, hay algunos artículos de esto y no es concluyente el resultado no ha sido concluyente realmente. De los demás no, pero hay un grupo que han publicado algunas cosas interesantes con metrotexate intravitro, pero está inconcluso todavía, unos estudios con más casuística. Otra pregunta, ¿se debe aplicar láser al borde de la retina que está cerca de la hora que se corta en la retinotomía o solo con lo que se cauterizó es suficiente? El cauterio no es un mecanismo de adhesión coreo-retiniana, entonces forzosamente tiene que aplicar láser. Bastante. Bien. Entonces, antes de que se termine el tiempo, yo quiero preguntarles, en la sesión anterior, del mes anterior, se estaba comentando sobre qué máquina se consideraba que, pues, las preferencias de cada uno de los ponentes. Entre otras, se comentó que, bueno, hubo diferentes opiniones, pero hablando de la de Bausch + Lomb, de la... ¿Stellaris PC? La del sonido, ¿cómo se llama? La vitrectomía ultrasónica. La vitrectomía ultrasónica, doctora. Sí, pero iba a dar el nombre, pero yo tenía entendido... Del Stellaris Elite. Del Stellaris, sí, pero Enrique, que tú estabas utilizando esa máquina. Sí, el Stellaris Elite sí ya lo tenemos, está disponible en México. El Vitesse, que es el vitrector hipersónico, tuve oportunidad de utilizarlo en otro país, tuve que hacer un par de casos, aquí todavía no está permitido y no era BRP. Entonces mi experiencia se limita a 2 hemorragias vítreas. Creo que una de las ventajas que pudiera llegar a tener, cuando eso lo voy a saber en cuanto pueda utilizarlo, va a ser que, ya ven que a veces el vítreo de la base del vítreo es muy difícil de eliminar, tenemos que indentar y luego es muy difícil eliminar ese vítreo. Aparentemente una ventaja podría ser que con 0 de aspiración o con muy poquita aspiración, el vitrector, que realmente es ultrasonido, pues licúa el vitro más que cortarlo. Entonces al licuarlo, probablemente como un borrador de un lápiz podemos ir eliminando el vitrio de la base de vitro. Eso no lo hice, bueno, lo hice en un wet lab y como les digo, 2 hemorragias vítreas. Entonces puede ser una ventaja para facilitar. Vicky, yo recuerdo que tú siempre en alguna plática hace 3, 4 años dijiste que cómo le hacíamos para quitar la base de vitrio, que era muy difícil, a veces está todo pegosteado. Pues no es fácil, pues hay que indentar y a veces hay que rasurar y a veces te queda un poquito, no puedes eliminar todo. A lo mejor, no sabemos, Vitesse puede llegar a ayudar a esto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el que estás utilizando? ¿Qué diferencia tiene? No, ahorita estoy utilizando el Stellaris Elite, pero con el vitrector dual.
con el vitrector que va corta de ida y de regreso. El B-Blade se llama, pero es un vitrector mecánico, no tiene ninguna diferencia. Todavía no estoy utilizando de rutina el Vitesse, todavía no. Es el B-Blade que también Alcon tiene su versión de corte de ida y de regreso. Ok. ¿Y qué máquina prefieren? Haciéndole la pregunta a ustedes. ¿Cuál les gusta más? Yo creo que todas las máquinas son buenas. La verdad es que hoy los sistemas son muy estandarizados. Hay algunas ventajas muy pequeñas entre una cosa y otra. Lo importante es entender qué máquina estás usando. Si estás utilizando un sistema peristáltico, un sistema dual, un sistema Ventor, una sistema de combinación, y aprovecharlo, ¿no? Entonces, los sistemas peristálticos en su mayoría tienen la oportunidad de no manejarse de manera lineal, sino un doble lineal, que hace que pues tengas el control de todo totalmente, el vacío, los cortes, el número de cortes de una manera muy independiente. Y creo que aprovechando esa parte, todas las máquinas son muy eficaces, ¿no? Hay algunas que tienen sus ventajas en relación a los sistemas de iluminación, pero yo creo que cuando uno va a elegir, tratando de darle un giro a tu pregunta, para elegir una máquina, cómo las vas a conseguir, pues tienes que asegurarte también que el proveedor de la máquina tenga los consumibles, los recursos y que además tengas posibilidad de poder agregar algunos otros instrumentos que no pertenezcan a la casa comercial para que puedas aumentar el kit de posibilidades de tu tratamiento. Entonces, creo que en ese sentido es que cada uno podrá elegir en su zona cuál es el equipo que es más accesible para que puedan cumplir con ese requisito. ¿No han utilizado el EVA, el adedor, que supuestamente la fluídica es un poquito diferente y daban algunas ventajas? ¿No la han Sí, si a utilizado? mí me preguntaras así personalmente cuál es la mejor máquina, si tuviera eso, esa es para mí la mejor máquina. Porque tiene un sistema modificado del sistema peristáltico, en donde utilizar ahora un rotor, utiliza unos pistones que hace que tenga un control de vacío tremendo. Ellos fueron los primeros que hicieron unas cuchillas duales que permiten cortar en los dos pasos al entrar y al salir. Sus sistemas de iluminación pues son brillantes. En base a los trócares que ellos desarrollaron, se fueron agregando primero Alcon y después ahora Bausch & Lomb con el diseño del bisel y el tipo de estructura que se tienen. Y la posibilidad de tener válvulas y quitarlas y recolocarlas en sus sistemas, creo que es útil porque hay algunos pasos, sobre todo cuando estamos utilizando un soft pick en los sistemas valvulados, hay ocasiones que no es tan sencillo colocarlos, ¿no? Y entonces ellos pensaron en esa parte y puedes decidir en el paso de cirugía que tengas en qué momento lo vas a llevar a cabo. ¿Por qué no ha sido un éxito? Pues por costos. Costo. Porque es la máquina y el consumible más caro que actualmente se distribuye en nuestro país. ¿Tú, Vane? Yo no he utilizado el EVA y utilizo por lo regular el Constellation, porque es el que tengo en la institución y me gusta, es una máquina con la que me acomodo muy bien para hacer las cosas. El Stellaris también lo he utilizado y también me parece una muy buena máquina. Creo que los factores que dice Abel son fundamentales pues, que aproveches la máquina que tienes y la que te acomode mejor, pero creo que con cualquiera puedes hacer una muy buena vitrectomía. ¿Y tú, Enrique? Comparto lo que dijeron, pero si hablo de desprendimiento de retina traccional diabético con proliferaciones fibrovasculares muy adheridas, definitivamente me voy por el Stellaris PC, por la característica que dijo Abel. Digo, no tengo acceso al EVA, pero el corte horizontal dual o lineal doble, que es esta característica que en el pedal tú puedes controlar de forma independiente el corte y la aspiración, con todas las modalidades de poco corte y mucha aspiración y viceversa, en tu pedal, que en el equipo de Alcon el problema es que esa 3D no hace lo mismo, tarda el ayudante en modificar este parámetro. Entonces, a mí me gusta cuando estoy en un diabético con proliferaciones fibrovasculares muy importantes, aspirar y luego empezar a cortar a diferentes velocidades con diferentes aspiraciones. Pero para todos los demás casos, la verdad es que todos los equipos son buenos. Yo uso el de Alcon, el Constellation y el Stellaris Elite, y la verdad es que para la mayoría de los casos los dos tienen sus ventajas y sus cosas buenas.
EVA tiene doble lineal, igual que el OS3. EVA tiene doble lineal, pero no tengo acceso a él efectivamente. El OS3 y el OS4 Y el OS3 también, también tienen pero doble lineal. tampoco. Así es. La verdad es que todos son muy buenas máquinas, ¿no? Sí. Creo que en esa parte no, lo único que hay que entender es qué bomba tiene y cómo se usa, nada más. Correcto. Bien, una última pregunta ya para terminar, que no es de casos complicados ni nada. ¿Qué papel sería, en qué papel dejaríamos la indentación escleral en este momento? ¿En qué casos los indicarían? Cada día es más frecuente, sobre todo las gentes jóvenes, que hasta flojera les dé poner un cerclaje, ¿no? Pero no deja de haber algunas indicaciones desde mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles serían las indicaciones? En todos los tipos de desprendimiento de retina, el primario. En mi caso, lesiones inferiores, siempre que tengo lesión inferior, le pongo una banda. Mi mayor número de redesprendimientos fue cuando no he colocado una banda en lesiones inferiores, aunque le haya yo rasurado perfecto. Y todos los pacientes que tienen vitreoretinopatía proliferativa en adelante, banda. Todos los pacientes que ya entraron a una reoperación, les ponemos banda. Creo que serían los 3 criterios que de manera sistemática les recomendaría. ¿Vane? Creo que esos 3 y sumaría BRP en desgarro gigante, en presencia de desgarro gigante, y como primario las lesiones inferiores. Enrique. Yo, como saben, pues sí, soy fanático de las bandas, pero sí definitivamente comparto lo que dijo Abel. Cuando son inferiores, definitivamente el problema es que aunque no tengan BRP, muchas veces nos confiamos que le ponemos gas, pero hay que tomar en cuenta que a la semana ya el paciente, el gas ya no va a estar tomando la lesión y entonces definitivamente si tenemos un elemento indentador, podemos evitar redesprendimiento. Entonces, mi primera opción siempre es cuando los desgarros están un poco más abajo de las 3 y las 9, más abajo, y mientras más abajo mejor. Obviamente redesprendimientos y BRP, lo mismo que dijo Abel, yo creo que cuando es un desgarro superior a otra, en mi opinión, es si tenemos muchas lesiones predisponentes 360 grados, aunque tengamos un desgarro nada más, en miopes que tienen mucho látiz por todos lados, ahí también me gusta, aunque el desgarro esté arriba, si veo que tiene mucho látiz por todos lados, también me gusta poner banda en esos casos. Jóvenes que tienen muy unido el vitrio y que sabemos que es bien difícil quitar tracciones, tal vez. Quiero hacer un comentario, no olviden que la retinopexia todavía tiene lugar en el armamento de los retinólogos. Los fellows quieren solucionar todo con facovitrectomía y la retinopexia que ya casi no se usa, yo sigo haciendo retinopexia en algunos casos, y sobre todo en en las diálisis juveniles, que pues la mejor opción sigue siendo una retinopexia con un cerclaje 360. No hay que olvidarlo, sin vitrectomía. ¿A qué te refieres retinopexia? Porque... Retinopexia sin vitrectomía. O sea, poner cerclaje. Poner cerclaje o un elemento indentador sin hacer vitrectomía. Sí, que ya casi nadie hace, pero todavía tiene su lugar. Claro. Que a nosotros que nos tocó aquella época, creo que vale la pena todavía en algunos casos hacerlo, ¿no? Claro, sí, porque el término así purista es poner láser o crío a la retina, es retinopexia, pero perfecto, de acuerdo. Bueno, pues si no hay ningún comentario extra, pues algo que quieran comentar ustedes, le paso el micrófono al doctor Rivera. Nada más quería preguntarles a ustedes, ¿la cirugía bimanual usan candelabros? ¿En qué casos consideran usar candelabros? ¿O en qué casos ustedes usan el candelabro? Principalmente no para la cirugía bimanual, pero ustedes, ¿en qué casos lo recomendarían? ¿O por rutina lo usan? Yo te recomendaría que lo hicieras todas las veces que te sea posible, porque te va a hacer una cirugía mucho más dinámica.
y hace que tus tiempos quirúrgicos se acorten y permites mostrar y enseñar de una manera más adecuada a las personas que estén a tu alrededor cómo se debe de identar y cómo son los pasos de exposición de la retina cuando tú le estás guiando en esa parte. Entonces, cuando la persona que lo revisa o lo ve, lo aprende mejor porque ya sabe de lo que se trata. Okay. No sé si los demás doctores, el doctor Roy, doctora Vane, ¿con qué frecuencia lo usan ustedes? Yo creo que cuando tú pienses que vas a utilizar dos manos porque pues si estás con una endoluz en una mano, estás usando solo una. En todo aquel caso en el que tú consideres que vas a necesitar dos manos, ya sea para aplastar la retina y jalar, para agarrar una pinza y cortar con la tijera, cualquier caso, además de lo que dijo Abel, que pues es muy didáctico, en el que tú pienses que vas a necesitar dos manos, tienes que poner candelabro, siempre. Okay. Bueno. ¿Y cuál es el candelabro de su elección? ¿El que de la máquina o utiliza alguna fuente? En el caso de la máquina de Alcon, vende su candelabro, ellos tienen su chandelier ahí que se pone en un trocar, y en el caso del Stellaris lo produce Synergetics. Synergetics tiene todos los aditamentos, que por cierto Synergetics hace ya un tiempo que lo compró Bausch & Lomb, pero en México hay un tema legal, por eso pues ahí sí el candelabro lo tiene uno que traer, aunque hay de otras marcas. Synergetics tiene unos candelabros muy buenos para Bausch & Lomb y Alcon tiene su propio candelabro. Ok. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta en el público, no queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes, doctora Abel Ramírez, doctora Vane, Gracias. doctor Roy, doctora Vicky, agradecerles que se han tomado su tiempo y la disposición para participar en la sesión, agradecerles. Y de igual manera a todos los participantes, a todos los que nos están viendo ahorita, a todos los participantes. Y también recordarles la sesión del próximo mes, el 24 de mayo, nos toca con la sesión conjunta con la Asociación Mexicana de Retina. El tema será el manejo de complicaciones transoperatorias. Entonces, para invitarlos para la próxima sesión. Y bueno, pues agradecerles su presencia y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias a Saludos todos. a todos. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, Vicky. Muy buenas noches, Enrique. Nos vemos, Muchas Abel. gracias Hasta por luego, todo. Vane, Vicky. Vane. Nos vemos, Nos vemos. Abel, Les Enrique. agradezco Gracias. sus enseñanzas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. luego. Gracias a Manuel. ti, Vicky. Descansen. Bye. Vacúnense. Gracias.